Bueno, estamos con Domingo Dávila Torres y queremos hablar hoy sobre el libro Atardecer, que es su primer libro de poesía y lo publica la editorial Amor y Vivir. Acabo de publicar este libro todavía, mira, un olorcito a libro nuevo, a pega. Bien, pero a Domingo lo conocemos desde el siglo pasado y siempre vinculado con la creación del libro. Primero como distribuidor de la editorial mítica, todavía funciona, por supuesto, editorial que hace, eh, y siempre vinculado con la literatura y con los libros. ¿Cómo se inició ese periplo de Domingo Dávila vinculado con el libro? ¿Te refieres a la época de que hace primero? Sí, Ah, desde que a ti te dio porque como una obsesión con los libros, eh, con tenerlos, distribuirlos, escribirlos. porque para decirlo de inmediato, en el desarrollo de esta publicación, la, el primer estímulo que yo recibí fue de tu persona, que me invitaste varias veces a que te enseñara lo que estaba escribiendo, la poesía que estaba escribiendo. Y yo eh, titubeé todo el tiempo porque eh, por momentos me gustaba, por momentos no me gustaba, y Tú dices lo que tú escribías. los que yo escribía, exacto. Y no es hasta que realmente yo sabía que para publicar yo quería eh, que hubiera una estructura que acogiera la poesía. Y hasta que no di con esa estructura, y no es hasta que esa estructura no fue surgiendo a la par y conversó con los poemas, yo no quedé satisfecho y por eso me tardé 5 años desde ese primer Sí, estímulo. pero interesante porque usualmente la idea de, cuando tú dices estructura, no sé si tú me corrías, Mm. es con la idea de libro, como una unidad de sentido. No es como que Eh, vamos a escribir poemas y cuando tengamos 20 pues publicamos un libro. Eso no brega de Exactamente. esa manera. Ujú, Eso digamos que lo aprendí, ¿verdad? Precisamente de la editorial que hace. Pues Che Meléndez, por ejemplo, hacía mucho énfasis en la cuestión del libro como unidad, ujú, que para la época en la que éramos, digamos, poetas jóvenes, esa idea fue bien buena porque entonces te da digamos, la intención de que lo que tú estás escribiendo tiene que tener una unidad. Y ujú, usualmente uno empieza a disparar de la baqueta, que está chévere, ¿no? Ahí, te vas creando material. ujú, Pero en el caso tuyo, como un caso similar al de Francisco Velázquez, que es un narrador, ¿no? En este ujú, caso, ujú, pero es un individuo que estuvo toda su vida vinculado con la escritura, y luego a los 60 años publica su primera novela, ujú, y él tiene una idea absoluta, o sea, una idea perfecta de lo que es una estructura de libro, de lo que es una unidad de sentido. Es un escritor maduro que comienza a escribir en su sí, madurez. Entonces, en el caso tuyo está chévere también porque tú dices que hasta que no había una estructura, pues tú no te sentiste como que ahora es sí, que vamos. sí. Este, pero bueno, tú trabajaste con el libro desde que tenías la barba negra, me acuerdo. Este, debe haber sido como en el 81, 82, cuando las fiestas de San Sebastián eran razonables y la gente podía caminar. Diablo, estamos hablando de antes que existiera el tótem telúrico. Ujú. Que yo me acuerdo que tú estabas por allí, Sí, con los libros de... en la Plaza San José, de- que está esa foto ahí de Ricardo Alcaraz. Yo Ah, no sé si mira. ese Ah, mismo día, si fue ese mismo día, mira aquí, si fue ese mismo día o si fue otro, pero no sé por qué tengo la impresión, ¿ves? exacto. Sí, Esa, sí, sí. déjame enseñártela al público lector. Mira, yo me Eh, acuerdo sobre todo porque bueno, si me hace. después con talleres, después con talleres, me acuerdo que Meléndez se refería a esos momentos en los que
tú sabes, los poetas jóvenes usualmente como que dan sus libros, como esperando que se les dé la unción, ¿verdad? Y ahí fue que tú llegaste a mi mesa y me diste contracanto de los Ajá. decidores, ¿verdad? Mira, pero, Bueno, espérate, como que la anécdota es importante. Tú me diste tres libros. Uno se lo llevé a Che, otro a Liliana y el otro lo cogí para mí. Y ahí, pues, dale, ahí seguiste mira, tú. y el asunto con la distribución de libros, en el caso de la distribución de libros de la editorial que hace, pues obviamente ahí está Ángela María Dávila, ahí está José María Lima, y por eso es que te quería preguntar, el hecho de que tú digo, yo no sé si amigos, ¿no? Pero tú estabas cercano a la figura. Bueno, en el caso de Ángela, yo sé que sí. Esa amistad con Ángela y con Lima tiene que haberte marcado un montón con respecto a lo de la, digamos, el valor de la poesía. Entonces te iba a preguntar, ese asunto es precisamente lo que te no te impedía, ¿verdad? Pero como que te ponía a reflexionar sobre lo que tú cuando vas a publicar tienes que publicar de algo que haya tenido rigor, porque tú eras amigo de Lima y de Ángela, que son dos de los más grandes poetas puertorriqueños, ¿no? Entonces, ahí hay algo como que te hacía pensar en que si vas a publicar poesía, tiene que ser una poesía rigurosa, que hayas pensado en ella. Fíjate, la verdad es que, sí, o sea, yo tuve mucha amistad con Ángela María, con Lima, pero fue Che Meléndez, ¿verdad? A pesar de que cuando Che y yo volvimos a compartir, ¿verdad? Él no sabía que yo estaba haciendo un libro y conversábamos mucho. Y en esas conversaciones, pues yo decía, pero, por ejemplo, Che me dijo algo bien importante y era, pero no me lo dijo a mí, él lo dijo dentro de la conversación, ¿verdad? No abuses de los lectores. O sea, que no se abuse en términos de que uno tiende a hacer una poesía hermética por el momento y cree que esa es la poesía Ujú. que es buena, ¿verdad? Y entonces yo escribía unos poemas que yo decía, diablo, ¿no? ¿Quién carajo, quién va a entender Le, esto? Tú sabes. les ama, les ama un pendejo. De esos poemas se salvaron unos cuantos, pero hasta que yo no di con esa forma narrativa dentro del poema, eh, obviamente, tú sabes, compartir tanto con Lima como con Ángela María Isabel y Esteban, ¿verdad? Porque Esteban, yo iba a la casa de Esteban y eso Esteban eran Valdés. 4 o 5 horas hablando con Esteban y él no se callaba, tú sabes, me Ah, hablaba de todo, tú sabes, una cosa increíble, increíble. Ah, realmente, cuando yo vengo de la región de la niebla, ¿verdad? De allá de Calle y aterrizo y caigo con Che, Ángela María, Esteban en ese primer momento, Lima llega después, ¿verdad? Aunque ya yo sabía de Lima y sabía de la problemática que él estaba sufriendo con respecto a la universidad, ¿verdad? Que había sido expulsado, Ujú, que él tenía una demanda en proceso a la universidad porque cuando él fue a Cuba, pues los americanos pues lo censuraron y no dejaban y la universidad lo expulsó, ¿verdad? Y él le hizo la demanda y le ganó esa demanda a la universidad, que eso estuvo tremendo, que nos alegró mucho. Este, pero, pero te digo con toda honestidad, o sea, yo, eh, en términos del trabajo de los poemas, eh, me sucedieron dos cosas. Una es
que había una poesía que era mía, o sea, que era demasiado cercana a mí, que es la sección esa que se titula Cerca del Corazón, que ahí están los poemas de mi nombre, o sea, de mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿verdad? Mis hermanas, mi tía, o sea, es como un álbum de familia. Yo escribo Cerca del Corazón y entre paréntesis álbum. Y realmente toda esa sección es como un álbum. Y en esos poemas son eh, espontáneos. Yo no estoy buscando, y me preocupaba mucho porque eh, esa poesía así tan narrativa estuviera conjuntamente con una poesía ya un poquito más trabajada. Yo decía, bueno, ¿cómo va a realmente van a sentir las personas? Y me parece que lo que justifica cada una de las partes del libro es que hay una correspondencia a cada estructura y esas estructuras hablan entre sí, ¿verdad? Se Mira, yo había comunican. marcado precisamente Ujú, este grupillo de Cerca del Corazón, ujú, este, para hablar de eso precisamente, ujú, de esta sección en particular. Digo, ujú, eh, ujú, el libro, por cierto, no hemos hablado ni del título, Atardecer. ujú, Hablamos un poquito del título, ujú, Atardecer en niebla y anhelos, porque uno está como deformado, digamos, profesionalmente, y entonces uno empieza a pensar en el ser y la nada, y un montón de mierda filosófica. Digo, cuando yo digo mierda filosófica, lo digo de cariño, no estoy quitándole valor a la filosofía. O sea, que uno dice, una mierda, pero es de amor. Habla un ujú. poco del título, Atardecer. Pero es que están las dos referencias, o sea, el ser en términos de la atadura, ¿verdad? Que son todas, todas esas personas a quien yo le dedico poemas a ti, a Pancho Velázquez, a Francisco González, a, a Vallejo, a Lizama Lima, todo, todo ese mundo, tanto de la literatura como de la amistad, ¿verdad? Y de la familia. Pues para mí eso es como una atadura, un privilegio que se manifestó y según fueron, por eso el libro empieza a nacer creciendo. O sea, yo sentí que yo, y doy cuenta, ¿verdad? Con mi nombre, ¿verdad? Que nací, ¿verdad? Y, y que yo iba creciendo, ¿verdad? E iba creciendo en la ruta de los nombres, ¿verdad? O sea, es el elemento. Pero en algún momento uno tiene que apartarse de esos nombres. Entonces ahí empiezo como unas reflexiones que están vinculadas a eso que tú dices de el ser y la nada, ¿verdad? Y que la reflexión va cercana a, a, a la significación del ser. Eh, el- una de las demostraciones de que hay un libro que se escribe con mucha rigurosidad, a mí me gusta esa palabra, rigurosidad, Mm, eh, es el título, o sea, Atardecer. Lo están viendo al revés porque yo no sé cómo ponen las cámaras sin el efecto del espejo, pero es el atardecer con S, no con C. Y entonces pensé en un montón de cosas. Que ese es el asunto de la poesía, ¿verdad? Que es plurisignificativa, pero yo pensé rápido en una influencia de la fonética, ¿no? De la escritura fonética mm, de, por ejemplo, José Ramón Meléndez. mm, Pero después pensé, no, esa es la tarde del ser. mm, sí, Pero también puede ser la atadura del ser. O sea, que en esa simple palabra, con ese cambio de la S, en vez de C, le da una fuerza al título, ¿no? mm, Eh,
y me gustó mucho, claro, el libro tiene 200 páginas. 248. 248 páginas de poesía, ¿verdad? Y uno no puede hablar de las 248 páginas porque no nos va a No, dar tiempo, claro, pero sí. a mí me llamó mucho la atención cómo en esa estructura que tú dices que hay una estructura del libro que la pensaste muy bien, esto lo percibí yo como lector, ¿verdad? Así que tú no me puedes decir que yo estoy equivocado. Hay un asunto relacionado con eso que tú dices del principio, pero a mí el principio del libro me, me, me atrapó en el sentido de que yo vi una reflexión sobre el fin de la vida, o sea, sobre la muerte, no sobre la muerte del sujeto, sino sobre la muerte en general, ¿verdad? Hay un poema del hermano que a mí me gusta mucho, yo creo que yo lo había leído al principio de que tú estabas escribiendo poesía, Ujú, y por eso marqué esa sección de Cerca del Corazón, que me gustó muchísimo. De hecho, yo le comentaba a Tari Verosi, que esto hubiese sido un librito con un plaquet, hubiese ujú, sido bien bonito, pero esa no es una decisión mía. ujú, ujú. En ese sentido, hay como un viaje. Cuando tú dices que estuviste 5 años escribiendo, yo parto de la premisa de que tú estabas pensando durante esos 5 años, perdonando la analogía, ¿verdad? Es como narrar una historia, pero la pensaste narrar en verso, no en escribir una novela, por ejemplo. Sí, 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 no, eh, digo, el poema a mi hermano que es Espaldas al mar, Espaldas al mar, eh, yo traté de escribir una novela y llegué a escribir 20 páginas, pero para justificar esa primera parte cometí un asesinato que yo dije, pero es que, ¿por qué a mí me da con cometer un asesinato en una novela y la pared? Pero podía ser relevante, pero el asesinato era inventado, tú sabes. Yo digo, no, no, yo por ahí. Y paré, y entonces después traté de hacer un guión y tampoco, o sea, y entonces, pues yo digo, bueno, yo sentí que el escribirlo poéticamente, ¿verdad? Como que me permitió no decir muchas cosas que yo hubiera querido decir, pero que hubieran sido apabullantes para el lector, sino que fui bastante a lo concreto. Y me parece pues, que ese poema, el hecho de que recupera una experiencia de Vietnam, ¿verdad? De lo que vivimos los puertorriqueños de Vietnam, pues definitivamente, ¿verdad? Pues me satisfizo mucho escribirlo y al mismo tiempo ser objetivo, ¿verdad? Porque mi hermano no tenía que ir a hacer nada a Vietnam, entonces fue una víctima del imperio, ¿verdad? Y fue a invadir y los vietnamitas se tenían que defender. Entonces, toda esa, o sea que no me fui por el dolor, pues no, el dolor de haberlo perdido y sobre todo de que a él lo matan cuando tenía eh, 21 años para cumplir 22 años, ¿entiendes? Joven, yo a los 20 años y él y yo éramos muy cercanos, ¿verdad? Bueno, esa pérdida, pues sin duda me tomó años no soñar con esa pérdida, porque era bien, los sueños de que él llegaba a la casa y cuando yo despertaba, tú sabes, me daba cuenta que no estaba y siempre en el sueño no lograba verlo. ¿Eh? Eh, eh, Fueron muchos, muchos años. Y me gustó, ¿verdad? Que lograr en el poema, no, pues yo porque tú sabes, la revisión de la escritura pasó por mucho y yo siempre
que Yo diría que no hay otro poeta en Puerto Rico que haya revisado más los poemas que tú sabes. Chacho. No, Domingo Dávila revisa sus poemas con mucha calma y con mucho tiempo. Mira, Sí. Domingo, hay otra parte digo, o sea, me gusta el libro, Mm, obvio, ¿no? Pero estoy hablando, qué sé yo, de algunas de las secciones, anécdotas rupestres, muertos vivos, espacio adentro. Porque el libro también está atravesado digamos, personajes que pueden ser relevantes a una historia, a la historia, digamos qué sé yo, bueno, Fidel, Carlos, Raquel Rivera, Ramón Osorio, Ángela María, Carmen sí, Pérez, Carmín Pérez. Esteban, etcétera. Por eso te decía que es como un proyecto de narrar una historia, en este caso es una historia nacional, ¿verdad? Pero es una historia poética. Los personajes, aparecen personajes, son personajes vistos también desde una perspectiva, ¿verdad? Desde la poesía. Pero podríamos decir que Atardecer, volviendo a la vaina de la unidad y la estructura, ¿verdad? Como un libro que se piensa como una unidad de sentido. Lo que entre otras cosas, ¿verdad? Aparte de la belleza del lenguaje, el- lo lírico de los textos. Lo leí, después la primera vez que lo leí lo pensé como si hubiese leído una novela en verso. Claro, yo me identifico mucho también con los personajes de la época. Después lo leí aparte, por así como por fragmentos, y vi que aparte de que se puede leer como una narración, lo puedes leer en fragmentos como si fuesen pequeños fascículos de poesía que al final tienen una unidad, pero que hasta pues, se podrían leer separadamente como Sí. pequeños poemarios. Pero veo que hay otros casos en los que, bueno, por ejemplo, ¿no? En este poema Formas y Ella, Mm, que me recuerdan, qué sé yo, la vanguardia poética, eh, y eso me acuerda a esta figura de Saúl Yurkevich, mm. en un libro de él que yo creo que se llama Rimbomba, En bomba, sí. que él juega mucho con esa vaina, considera de la vanguardia. Pues sí. Este, que tú tomaste clase con él Sí, yo. cuando, en tu exilio en De, París. Tú ujú, eres uno de los pocos escritores puertorriqueños que ha tenido un exilio en París, como Manuel Abreu. mm. Eso, digamos que esa relación con Yurkevich también cambió un poquito tu perspectiva de la poesía, o lo añadió, no que la cambió, la añadió. Ya, cuando yo estaba en París, yo cogí 4 cursos con Yurkevich. De hecho, cuando dio el primer examen, que yo no lo cogí, y él me dice, no encontré su examen. Yo le digo, yo no cojo examen. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, yo estoy de oyente y a mí no me gusta escribir. Yo le digo, a mí no me gusta escribir en exámenes porque me pongo nervioso y lo que escribo son disparates. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Usted tiene que hacerme. Entonces, bueno, yo digo, bueno, si usted pide informes o cosas así, pues yo sí. Pero exámenes para contestar preguntas, eso a mí no me gusta porque nunca saco buena nota. Le dije. Y, pero la verdad que desarrollamos, aparte de, eh, eh, él salíamos de la clase o él estaba tomando café y yo iba donde él tomábamos café juntos. Después cuando salíamos, él me decía, ¿estás a pie? Si él tenía el carro me daba pum a París, si no, nos íbamos en tren. Y Yurkevich era el tipo de persona que hablaba de cine, de música, o sea, él, no era solamente literatura ni una obsesión y siempre y en los cursos realmente para mí fueron una experiencia inolvidable. O sea, hacer un curso en que para la época, el 50 aniversario de la Guerra Civil Española en el 86, él hizo un curso donde estudiamos
eh, España aparta de mí este cáliz y España en el corazón, más él hizo una exposición de el momento histórico. Yo creo que hacía mucha referencia al libro de Gabriel Jackson, ¿verdad? Sobre la Guerra Civil Española y toda esa experiencia. De un curso que se lo dedicó a Huidobro y Altazor y un curso que se lo dedicó, pero curso completo, a Trilce. O sea, yo eso y entonces pues la verdad es que de ahí yo salí con toda una impresión de la poesía, porque él llegaba con esas libretas de anotaciones. Y tú veías, o sea, que allí nada estaba improvisado, pero a él le encantaba escuchar la, la, la opinión de los estudiantes, ¿verdad? Lo que decíamos los estudiantes, y tú lo veías a él anotando siempre. Yo recuerdo que me, que me pidió que hiciera el análisis de de un poema que Vallejo hace referencia a Gijón, que es una región española, ¿verdad? Entonces yo voy y le hice como pues influencia de Che Meléndez, ¿verdad? Y yo leí Aguijón, y le hice el análisis de un aguijón del poema de Vallejo. Y cuando viene la estudiante española que viene en el curso, y él me dice, Domingo es Gijón, y yo, pues no sirve nada de lo que yo he dicho aquí. Y él me dice, no, 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 al contrario, al contrario. Vallejo está hablando ahí de un aguijón. Por ahí. Fue como si él mismo se diera cuenta de que, la referencia de Vallejo era el aguijón. Y ya, ¿verdad? Otro día me mandó Eso, a... eso, a- ese tipo, ese tipo de anécdota de lectura es chévere porque digo, él no lo está diciendo, pero obviamente cuando uno lee poesía, uno es el que le da significado a los textos. Y lo chévere de la poesía también es cuando esas equivocaciones tienen como resultado toda una nueva lectura Sí, del texto. A lo mejor, vaya, que sabrá Dios lo que estaba pensando Vallejo, pero que eso no importa demasiado. Lo que importa es lo que el texto de Vallejo te pone a pensar a a ti, pensar, a sí, jugar a ti. sí, sí, sí. La primera vez que yo leí Trilce, yo lo leí en el Parque Muñoz Rivera, ¿verdad? Y yo salí del Parque Muñoz Rivera y llego a la torre y le digo a Che, leí Trilce de una sentada, que Mm. eso es fuerte. Y le dije, no entendí nada, pero tenía unas ganas de llorar tremendas. Y él me dijo, pues entendiste, lo que no Claro, sabes es explicarlo. exacto, exacto, Y yo exacto. digo, oye, sí. Y desde entonces, pues, me di cuenta, ¿verdad? Que, que ustedes los poetas, ¿verdad? Escriben y es responsabilidad de uno como lector. Y eso me ayudó mucho a mí también en la escritura, ¿verdad? Y aquello que te dije al inicio, que Che me dijo, no abuses del lector, pero no me lo dijo a mí, pero dijo, no abuses del lector. Tienes que saber que dentro de lo que tú escribes, tienes que darle la posibilidad de que él llegue a, a comprender lo que tú estás tratando de comunicar. Entonces, pues eso a mí con con la experiencia con Yurkiewicz también, tú sabes. Eh, y lo que estaba diciendo de ustedes los poetas, que es responsabilidad del lector también, preocuparse por entender el escritor que tiene una experiencia a la cual es diferente a la tuya, ¿verdad? Y a lo mejor tú no vas a captar exactamente de qué él está hablando, pero no es culpa de él necesariamente. También es que tú tienes que adentrarte poco a poco a
a esa forma que tiene el Hay, escritor. como, bueno, el lector de poesía es muy particular, ¿verdad? Pero hay como una predisposición a que tú accedas a un libro y a la poesía con esa intención, con esa apertura de participar del proceso, ¿verdad? La lectura eh, es casi como escribir, ¿verdad? Eh, eh, en el caso tuyo, que tú eres un lector de Lezama, Mm. que yo recuerdo a veces, que a veces yo iba para tu casa y tú me decías, mira este poema de Lezama, y nos poníamos a hablar de A que tu escape o Ah, de cualquier otro poema, sí, que es un poeta, digamos, no de fácil lectura, pero que es tan sugerente, tú sabes, sí, diríamos lo mismo que con Trilce, ¿verdad? Bueno, uno no es que uno no entienda, es que uno no puede explicarlo, pero se entiende, en cierto sí, modo. sí. Mira, volviendo acá, hay una partecilla del libro, ya casi el final del libro, de hecho yo creo que es la última, no, llegando al final del libro, el espejo de Después, atrocidades. Y que vuelvo y digo, no, esto es como una novela. Esto es un poemario, por supuesto, pero es como una novela en sentido así como una analogía. Y esta parte me interesó mucho también porque es prosa, unos elementos poéticos, por supuesto, pero está relacionado más con, también, no más, sí, también con una reflexión sobre asuntos puntuales a la historia contemporánea, obviamente Sudán, el Congo, Ucrania, pasa. eh, que no se puede eliminar. Esto lo digo más para el que quiera acercarse al libro y lo consiga en... ¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo consigue uno? Bueno, voy a dejar algunas copias aquí en la En la Claritienda, porque Claritienda publiqué 100, entonces en la presentación ver cuánto se vende y esta, pues no sé si va a correr en librería, estoy pensando llevarlo a Electroshop. Electrochoc, Electroshop. Electrochoc en Río Y Piedra, aquí, en la Claritienda también en Río Piedra. mm, Y entonces decía yo, esta y parte, reimprimo, entonces llevo a la no, ley. no, eso hay que reimprimir. Entonces, eh, recordemos que no sé si industria es la palabra, pero digamos, el mundo del libro en Puerto Rico tiene sus particularidades cuando uno piensa en la publicación, ya sea de poesía o lo que sea. El mercado de Puerto Rico no es el mercado de un país que tiene 500 millones de habitantes, sino un país que tiene 3,2 millones de habitantes. Y para mantener esto, que es la publicación de libros, hay que pensar en que uno va a publicar libros de acuerdo a la capacidad que uno tiene para invertir dinero, que en general no es mucha, aparte de la gente que vive de la diablo, no lo di aquí, pero bueno, de las fundaciones y de otro tipo de dinero que llega por otras vías, ¿no? Así que publicar 100 libros es una proeza, porque uno está contando con que haya 100 lectores, pero además de que sean lectores, que gente que compre un libro, porque pues, tener un libro es una experiencia muy, muy, muy particular. Eh, y luego se publican 100 más y hay otros 100 lectores. Exacto. Los libros no se miden porque haya una tirada de 10.000 ejemplares, cosa que es absurda en Puerto Rico. Sí, no. Bueno, miles en Puerto Rico, un poco ya exagerado. Y que el valor del libro es otra cosa, que no está relacionado necesariamente con la cantidad, y por eso es que mucha gente se dedica, gente que está mal de la cabeza, se dedica a hacer libros y a publicarlos, porque precisamente no tiene ese factor del pecunio, de la ganancia, de la explotación de la cantidad, y esto es otra cosa, esto es otro objeto. Diablo, me fui ahí en un viaje y lo que quería decir era lo de Espejo de Atrocidades, que es como una reflexión ensayística, narrativa, poética de asuntos puntuales como
la situación en el Congo, la situación en Sudán, la situación en Ucrania. Y por eso decía que el libro, que está pensado por 5 años, pero yo no sé, a mí me parece que son más. Es decir, la idea de este libro quizás tiene 5 años, pero la idea de escribir poesía, para mí, mi experiencia, ¿verdad? Hablando contigo es que tiene más de 5 años. O sea, como que el libro se comenzó a hacer hace 5 años, pero la idea de escribir poesía para terminar en un libro está como, o sea, es como si yo estuviese diciendo que yo sé más que tú, o sea, sobre el libro. Pero yo recuerdo, o sea, conversaciones, notas, que yo decía, bueno, ahí hay como que está saliendo una idea de libro. Esto incluye, como tú decías ahorita, esto incluye un pasaje, un camino a los personajes o a las personas de la familia, pero esto incluye también la historia del país, esto incluye otra familia que es la literaria, y esto incluye también una visión a lo externo, a lo que pasa en el mundo. Así que esto es un libro con una totalidad, ¿verdad? Que es lo que uno espera de una novela, que una novela te lo cuente todo. Pero esto es un poemario que te lo cuenta todo, sin obviar obviamente la belleza, ¿verdad? De la poesía, que es la búsqueda de la belleza en el lenguaje. Eh, Oye, estoy hablando mucho y se supone que cuando uno haga una entrevista, Pues, sí. uno... No, no, pero está bien, está bien. O sea, Mira, pero lo, vean, lo, 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 lo que importa, me imagino, para el público es escuchar cosas que hagan sentido. Así que las dices tú o las digo yo, lo que vale es que haga sentido lo que nosotros comuniquemos, ¿entiendes? otra Sí. cosa que me gusta mucho de este libro es que tiene este resquicio al final del libro, con afinidades electivas, que no se puede ver de una manera muy clara, pero es que gracias al camarógrafo que me está ayudando aquí, mira. Entonces esto tiene digamos, una referencia De todos los versos eh, que no son de, míos. de todos los versos en este ejercicio intertextual que es escribir poesía, que es escribir literatura, de hecho. Una cosa bien borgiana. Pero Borges no hacía las listas de los versos que no eran de él ni nada por el estilo. Y aquí hay una lista es como una bibliografía, ¿no? Es como si la intertextualidad estuviese aquí de manera ahí explícita. Estos son los versos de Miguel Hernández, Sí, en fin. todos los... Y Son varias páginas en las que vemos una relación que existe entre este libro y la otra literatura. A mí eso pero incluyendo una foto de archivo de la, de la carpeta de Subversivo de Domingo, que está ahí como también una documentación de este viaje no, porque ahí me por estaban la universidad. persiguiendo en Teque. Y llevaba me acusaron de machetero porque pusieron la revista de Reintegro, y eso es para que la gente de Reintegro se entere también, al lado de la revista de los macheteros, y el tipo que hace el informe dice, pues todos los participantes son colaboradores izquierdistas. Mira, una de las cosas que enseña la educación pública es que la cultura universal te pertenece, que no hay un asunto de que hay unas clases sociales que deberían tener acceso o que tienen acceso a la cultura general y entonces ellas se apropian de la cultura. Universidad pública o el proyecto de la educación pública hace énfasis en que la cultura nos pertenece a todos, no importa la clase social a la que uno pertenezca. Entonces, cuando yo recuerdo alguna persona que dijo alguna vez que lo peor que hizo Muñoz Marín fue darle educación a los títeres, que está chévere, está gracioso, eso no necesariamente así, pero a mí me gusta todo esto que tiene que ver
en este caso, ¿verdad? Este libro tuyo, Atardecer, eh, de cómo el poeta se apropia de la cultura universal, la hace suya, ¿no ¿sabes? Entonces aquí está Fray Luis de León, aquí está García Lorca, aquí está, qué sé yo, escritores que no escriben ni siquiera en español, Sí, escritores Nassim Hikmet, Hikmet, Novali, no vale. etcétera, porque es un hablante lírico que se apropia de la cultura universal porque le pertenece. Porque la cultura la hacen todos los seres humanos, pertenece a una clase social privilegiada, etcétera. Entonces a mí eso siempre me gusta, me emociona cuando la gente se apropia de la cultura. Este asunto de las fotos que reproducen la carpeta de Subversivo y esto precisamente es interesantísimo, esa anécdota de Teque, porque en tu caso particular, tú eras seguido por un agente de la que llamaban entonces inteligencia. Paradójicamente se llamaba inteligencia. Negociado de investigaciones criminales. Sí. Me En estaban Teque, investigando como si fuera un criminal. un criminal en Teque, que era una librería mítica que había en Plaza de las Américas. Y entonces, no solamente eso, sino que la asociación por que estaban juntas, la revista de los macheteros y la revista Reintegro, esa revista la dirigía Liliana, ¿verdad? Liliana Sí, Ramos. Liliana Ramos Eh, y Gabriela María Y a Sotomayor. Gabriel Sotomayor. Entonces, por ese vínculo absurdo, ¿verdad? De que estaban las dos revistas juntas, pues la gente de Reintegro también, por osmosis. Cogió su agüita. Pero lo realmente a mí me parece así como surreal. Es que el domingo el autor de este poemario, Atardecer, estaba siendo seguido por un agente en una librería. Como si el acto criminal fuese precisamente entrar a una librería. Y lo criminal era que había estado la revista de los macheteros allí. Y, y el hecho de que se asociaran así, lo que más cerca estuviera, pues se contamina con él. Eso es surreal. A mí me gusta este libro, el diseño está precioso. ¿Quién hizo el diseño? Alejandro. Alejandro Medina. Alejandro Medina, que además es poeta. Mm, Un hermoso diseño. Este libro se presenta, estamos hablando martes, no sé ni lo que es hoy, como mm. 11 Hoy 11 de noviembre, 11 de noviembre. Y entonces se presenta el 15 que es sábado, sábado sábado. próximo, en la Galería La Lineal en Río Piedra. Esa es la Avenida Universidad. No, no, en la avenida Ponce de León. La Avenida Ponce de León. Avenida Ponce de Eh, León. 10-15 al lado. Avenida Ponce de León 1015. Ahí está la Galería La Lineal, al lado del Electroshock, de hecho. Mm. Y allí a las 3 de la tarde, A las 4. a las 4 de la De tarde, 4 a 6 vamos a estar 4 a allí. 6 se presenta Atardecer. ¿Quién presenta? Va Yomarili, Giovanni Yomarili Meléndez, Meléndez, que es una joven y poeta también. una joven poeta, y yo quise, ¿verdad? Que un viejo a los 75 años produciendo un libro, yo como que quería esa, eh, esa impresión de alguien que tan remoto, ¿verdad? En términos de lo que fue mi vida, ¿verdad? Que de hecho, pues ha estado escuchando las anécdotas que yo he hecho sobre mi trabajo editorial, porque ahí están contenidos, ¿verdad? Pues a mí me dio mucho miedo, ¿verdad? Poner el espejo de atrocidades. De hecho, fue María quien me ayudó a atreverme. María Collazo. Ajá, María Collazo me ayudó a atreverme a incluir el espejo de atrocidades. Yo le decía, Diatre, María, es que esto es otra cosa, pero después me senté y dije, no, 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 esto es la expresión que me saca a mí de la Torre de Marfil, Exacto. ¿verdad? Y que dice, mira, puede existir la poesía, yo puedo expresar muchas cosas sobre
la felicidad, porque yo realmente, yo insisto en que yo he sido un hombre feliz, ¿verdad? Entonces, yo puedo expresar muchas cosas sobre mi felicidad, pero esto está pasando y esto está presente aquí. Y otras cosas que han pasado, porque cuando leí un fragmento de la esposa de Víctor Jara, describiendo cómo fue que encontraron el cuerpo de Víctor Jara, tuve la tentación de ponerlo. Y Leonard Peltier, que estuvo 50 años preso y lo dejaron libre recientemente, y escribió un libro, pues tuve la tentación de que apareciera eso. Y entonces el texto de Don Pedro, Luz y Sombra, ¿verdad? Es el con el que termino y una declaración final de Jorge Luis Borges, que es curioso, es bien interesante. Pero el texto de Don Pedro lo que está diciendo, tienes que vivir la sombra, porque la sombra es lo que te va a echar luz. ¿Eh? Esto son todos esos elementos, porque por más, de hecho, yo cuando hago el anecdotario de mis experiencias, todas las que escribo, casi, yo creo que todas o casi todas, y las que cuento son las positivas, porque uno lo que quiere es estimular a los jóvenes a que continúen haciendo el trabajo y a ellos de nada vale ponerle peso en su espalda de las dificultades que yo tuve, que no van a ser los mismos, las de ellos son todavía más fuertes, porque en la época que yo fui distribuidor, yo por lo menos, habían 20 librerías que yo podía ir. Ahora busca usted a ver cuántas librerías usted puede Sí. ir. Un joven con su obra puede ir a distribuirlo. ¿Sí? Y bueno, y sin embargo, se sigue publicando Sí, mucho y bueno. no, 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 mucho y Eh, bueno. que el asunto quizás no. Uno piensa en la cuestión de la poesía y la Torre de Marfil, pero la realidad es que no hay tal cosa como una Torre de Marfil. Esta es la producción de literatura o la producción de belleza, sea la que sea literatura, arte pictórico, lo que sea, es una manifestación de resistencia, a veces de manera inconsciente y otras veces de manera muy, muy consciente. Y que no hay ningún desfase cuando uno está leyendo un libro de Bueno, poesía y aparece ese, el ese trabajo archivo de tuyo es atrocidades. resistencia, Ujú. Sí, que es sí. una manifestación. Pues mira, el sábado 15 de noviembre a las 4 de la tarde en la Lineal, en la Galería La Lineal en Río Piedra, que se presenta este poemario, pero además escuchen esto hasta ahora, hasta el final. El libro lo puedes conseguir aquí en la tiendita de Mira, tú dobla ahí, pero como tú no sabes dónde es la Borinqueña número 57 en Santa Rita, el Electrochoque está allí al lado de la Galería La Lineal, ¿cómo que se llama? Todavía no lo he llevado, pero lo voy Avenida, a sí, llevar. pero vamos Sí. ahora para allá. La Mm, Avenida Ponce de León, no mm, sé el numerito del sitio, pero la Galería La Línea está allí en la Avenida Ponce de León, al lado del Electrochoc, mm. al frente de donde estaba la vieja tertulia, que ahora es un lote abandonado. Allí estamos a las 4 de la tarde del sábado. Coño, gracias, Domingo, por, Tremendo, por tu Rafa, tiempo gracias. y tu Gracias amabilidad. por... Seguiremos hablando de este mm, libro y en el periódico Claridad hay una reseña bien buena. mm, Sale ahora, hoy, martes. mm. Pues dale, Ah, bregamos. así. Vemos. Sí, ¿sabes Ah, cómo es? qué Sí. chévere. Mira a Juli ahí, mira. Ah, no, ese es Che. Me parece Julia de Bulgo, ¿verdad? Che, mira. Así es, De momento tú dices, adiós, mira Julia.